Buenas tardes. ¿Sí escuchan bien y ven bien la presentación? Las profes, sí, se ve. Buenas tardes, Ok, sí. ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la parte de polarización del transistor bipolar. Vamos a ver otro ejemplo más. Aquí eh, vemos un circuito que es un circuito que está polarizado con un divisor de voltaje, ¿sí? En donde, bueno, aquí se nos pide calcular el punto de operación del transistor, represente el punto de operación y la línea de carga estática en las características de salida, la potencia que se disipa en el colector del transistor en reposo y la potencia que entrega la batería la fuente de alimentación VCC, y el valor máximo de RC, el valor máximo que vamos a tener aquí en la resistencia de colector, con el cual el transistor permanece trabajando en la región activa, ¿sí? Y pues nos dan el dato de la beta igual a 150, el voltaje base emisor a 0.7, considerando que está trabajando en la región activa, el voltaje base emisor de saturación de 0.8 volts, el voltaje colector emisor de saturación de 0.1 volt, y la corriente ICO igual con 0. Entonces vamos a empezar a ver la parte de la solución. Dice, el punto de operación del transistor bipolar se caracteriza en los valores de la corriente de base, en la corriente de colector Q y el voltaje colector emisor Q, ¿sí? Entonces vamos iniciando esa parte. Recuerden ustedes que se aplicaba el teorema de Thevenin para ver el punto que tenemos en la base y tierra para poder minimizar un poco el circuito, y poder darle solución. Entonces podemos representar nosotros el circuito de esta manera. En la fuente de alimentación, bueno, es la misma fuente, pero aquí la estamos representando como una para una parte donde está la resistencia R1 y R2 y la otra donde está la resistencia de conector. Y es la misma fuente, es únicamente para hacerlo ilustrativo, para después aplicar el equivalente de Thevenin, ¿sí? Y sustituir los valores de voltaje de Thevenin y la resistencia RTH, ¿sí? En el circuito, y poder hacer más fácil. Entonces podemos ver que el voltaje de Thevenin es igual al voltaje de la alimentación por la resistencia R2 entre la suma de las resistencias, dando un valor de 3.53 volts. Y la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de base, que sería la que tendríamos aquí, que va a ser el paralelo de R1 con R2, nos da un valor de 35.29 kilo ohm. Bueno, aquí nada más observar que Thevenin siempre está referido a tierra, ¿sí? El voltaje de Thevenin siempre está referido a tierra. Ya sustituimos los valores de la alimentación, el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin en el circuito. Podemos tener el transistor operando en cualquiera de las regiones, en la activa, en saturación o corte, pero vamos a suponer nosotros que estamos en la región activa. Entonces, para esto necesitamos ver la malla de entrada, ¿sí? Hace ver la suma de voltajes en la malla de entrada es igual con 0, y la malla de salida, la suma de voltajes en la salida es igual con 0, ¿sí? Entonces aquí, para el caso, por la ley de Kirchhoff, el voltaje, ¿sí? En la malla 1 que tenemos aquí,
vemos que el voltaje de T menos el voltaje de Thevenin por la caída en la resistencia de base menos el voltaje base emisor que tenemos y más la caída en la resistencia de emisor es igual con cero. Aquí vemos nosotros que la corriente de emisor que tenemos aquí va a ser igual a la corriente de base más la de colector. ¿Sí? El valor de la corriente colector va a ser igual a beta de la corriente de base más beta más 1 por la corriente ICO. Pero el valor de ICO, si se recuerda, lo dieron igual con cero, entonces pues nada más va a quedar que la corriente colector es igual a beta por la corriente de base. Y entonces podemos también decir que la corriente emisor va a ser igual a 1 más la beta por la corriente de base. Entonces lo sustituimos en la ecuación de la suma de voltajes. ¿Sí? Aquí tenemos ya menos el voltaje de Thevenin, la caída en la resistencia, el voltaje base emisor, ¿sí? Y lo que sería la corriente de base por 1 más beta por la resistencia del emisor. Eso es igual con cero. Y entonces despejamos el valor de la corriente de base y sustituimos los valores dando un valor de la corriente IBQ, o, ¿sí? la corriente de base en el punto Q de 10 microamperes. Entonces el valor de la corriente de colector Q va a ser igual a beta por la corriente de base Q, dando un valor de corriente de 1.5 miliamperes. Para la malla de salida, ¿sí? Que sería la malla de salida, sería el voltaje de alimentación, la caída en RC, el voltaje colector emisor y la caída en RE, ¿sí? Que es como lo tenemos aquí indicado en la ecuación. Veamos que la beta es mucho mayor que el valor de 1, entonces la corriente emisora es aproximadamente igual a la corriente colector, ¿sí? El voltaje de alimentación menos el voltaje de alimentación más el voltaje colector emisor más la corriente colector por la resistencia RC más RE es igual con cero. Despejamos el valor de la corriente colector, ¿sí? Nosotros aquí, de alguna forma tenemos, si recuerdan ustedes, la ecuación de salida para la recta de carga de en la gráfica de salida, ¿sí? Entonces, si recuerdan ustedes, también teníamos la corriente colector en corriente, el voltaje colector emisor en la parte de voltajes. Tenemos para un valor de, de voltaje colector emisor 0, ¿sí? Vamos a tener nosotros el valor de la corriente colector igual al voltaje de alimentación entre la suma de RC más RE, ¿sí? Sería uno de los puntos. Y cuando la corriente colector es 0, ¿sí? El voltaje colector emisor es igual a VCC. ¿De acuerdo? Entonces así es como nosotros podemos tener los dos puntos, pues si el voltaje colector emisor es igual con 0, la corriente colector es igual, ¿sí? Al voltaje de alimentación entre la suma de la resistencia de RC más RE. Y si la corriente colector es igual con 0, el voltaje colector emisor es igual a VCC. Entonces con esto trazamos la recta y encontramos el punto de operación para un valor de 10 microamperes, que es la corriente IBQ, y vamos a tener nosotros aquí una corriente ICQ de 1.5 miliamperes para un voltaje BCQ, ¿sí? De 2.25 volts. Para encontrar la potencia que necesita el colector, entonces vemos que la potencia del conector máxima va a ser igual a
ICQ por el voltaje MCQ, dando un valor de potencia de 3,375 milivolts. La potencia en la fuente de alimentación sería igual al voltaje de alimentación por la corriente de la fuente de alimentación. La corriente en la fuente de alimentación sería igual a la suma de la corriente ICQ más la corriente I1 del circuito. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver esta corriente de alimentación, sí, que sería la corriente total que estamos saliendo aquí, se divide en I1 y en la corriente colectora. Por eso estamos aquí considerando ese valor. ¿Sí? Y podemos ver aquí la suma de voltajes, tenemos la fuente de alimentación y por esta rama, como está dibujada en esta flecha azul, podemos ver que va a ser la fuente de alimentación, la caída en R1 y el voltaje base emisor y la caída en la resistencia de emisor. Entonces sería que la suma en esa malla y también la misma consideración de que la beta es un valor mucho mayor que 1 y la corriente emisor es aproximadamente igual a la corriente colector. ¿Sí? Entonces podemos sustituir ahí los datos. Podemos encontrar un valor despejando el valor de esta ecuación, despejando I1, vamos y sustituyendo los datos, vamos a tener nosotros una I1 de 75 microamperes. Entonces aquí ya podemos calcular la potencia, ya tenemos ICQ, ya tenemos VCC y tenemos el I1, vamos a tener una potencia en la fuente de alimentación de 18,9 milivolts. Bien, entonces aquí a partir de la línea de carga estática representada en la característica de salida, si se incrementa el valor de la resistencia RC, disminuye el valor del voltaje VC y corriéndose el punto de operación hacia la zona de saturación, sin variar el valor de ICQ. El valor máximo de RC se calcula cuando el transistor alcance el límite de saturación al hacer que el voltaje colector emisor sea igual al voltaje colector emisor de saturación. Entonces, pues aquí podemos ver nosotros ese valor de voltaje colector emisor de saturación que nos proporcionaron, ¿sí? Entonces, si lo vemos representado aquí, vemos que va a cambiar, ¿sí? Y vemos ese valor de saturación, vamos a tener un valor de corriente diferente, ¿sí? Aquí tenemos nuestro punto de operación, ¿sí? ¿Sí? Entonces vamos a ver hasta qué valor máximo puede soportar para estar trabajando la red no activa el transistor. Entonces podemos de la malla de salida poder decir el voltaje menos el voltaje de alimentación más la caída en la resistencia de colector. En este caso va a ser la resistencia de colector máxima, ¿sí? Más el voltaje colector emisor de saturación, más la corriente colector ICQ por R igual. eh, entonces aquí de nuevo, considerar que la beta es 150, que es un valor mucho mayor que 1, entonces la corriente emisor y colector son iguales. ¿Sí? La resistencia colector máxima, pues despejando de esta ecuación que tenemos aquí arriba, podemos decir que es la alimentación menos el voltaje colector emisor de saturación, menos la corriente ICQ por R entre ICQ, nos va a dar un valor de 6.36 kilo ohms, el valor de la resistencia RC máxima. Y bueno, ya con eso pues terminamos el ejercicio en donde nos están pidiendo todos los valores de la corriente para el punto Q de colector, de voltaje colector emisor, y luego la potencia en el colector y la potencia en la fuente,
Y por último, el valor de RC máxima que podemos calcular para mantener dentro de la región activa al transistor. Tenemos otro ejemplo en donde se nos quiere calcular del circuito, conociendo, digamos, la característica de LED de 1.5 volts y la corriente de 10 miliamperes. Vemos que el voltaje colector emisor es de 4 volts y la beta es de 210. ¿Sí? Entonces tenemos un circuito en donde pues es una polarización básica. Tenemos la resistencia de base, la resistencia de colector, el diodo, con sus características que se nos indican de 1.5 y de 10 miliamperes, el resistor NPN, ¿sí? Tenemos el valor del voltaje colector emisor que tenemos aquí de 4 volts, ¿sí? Y la beta del transistor de 210. La fuente de alimentación de 12 volts. Entonces, calculando las dos mallas del circuito, vamos a ver nosotros, en este caso, ¿sí? Para esta parte, tenemos la alimentación, ¿sí? Menos la caída que hay en la resistencia de colector, menos el voltaje que tenemos aquí del LED, que es el voltaje de umbral que necesitamos rebasar para poder hacer que conduzca, se considera que está conduciendo, y menos el voltaje colector emisor es igual a 0. Y para la otra malla, ¿sí? Podemos ver la alimentación, eh, la caída de voltaje que hay en la resistencia RB, ¿sí? Menos el voltaje base emisor de la unión que tenemos aquí del diodo, igual con 0. Se sustituyen los valores, entonces podemos encontrar nosotros el valor de RC, dando un valor de la resistencia del colector, ¿sí? De 650 ohms. Y en el otro caso también hacemos la sustitución de los valores y pues podemos, despejando el valor de la resistencia RB, podemos encontrar ese valor de la resistencia RB que pues van a ser 237.300 ohms. Entonces con esto pues ya encontramos esos valores de la resistencia colector y de la resistencia de base, ¿sí? Ya podemos, nosotros ya tendríamos completa toda la información, ¿sí? De cuánto los valores de las resistencias que intervienen en esa polarización. Para calcular los datos de la recta de carga, entonces podemos ver que el voltaje de alimentación por la resistencia de colector y la corriente de saturación menos el voltaje de LED menos el voltaje colector emisor de saturación es igual con 0. Aquí estamos viendo nosotros lo que sería la ecuación que tenemos en la salida. Se sustituyen los valores y vamos a ver el valor de la corriente colector de saturación, que va a ser igual de 15.84 miliamperes. El voltaje colector emisor en corte pues va a ser igual a 12 volts. Si recuerdan, cuando está en corte tenemos el voltaje máximo, que es el voltaje de alimentación, y la corriente de emisor pues es la suma de la corriente colector más la corriente de base, donde pues tenemos aquí el valor de la corriente colector, que se recuerdan ustedes es la corriente que circula a través del LED de 10 miliamperes, ¿sí? Y encontramos nosotros esa corriente de emisor de
0.1000476 amperes, o sea, que son como 10.04 miliamperes, ¿verdad? Y entonces aquí tendríamos ese valor de la corriente emisor. ¿Sí? Aquí la diferencia, digamos, aquí en corriente de colector que tenemos aquí es de saturación, que es un valor de corriente mayor de 15.84 miliamperes, pero en el valor de la corriente que tenemos aquí que estamos usando, bueno, es el que tenemos de 10 miliamperes, ¿verdad? Entonces, como es más o menos aproximado este valor de 10.04 miliamperes, ¿sí? Entonces es aproximadamente igual a la de colector con la de emisor. Aquí tenemos otro ejemplo en donde pues tenemos una fuente de alimentación que va a estar polarizando un transistor PNP. Tenemos una resistencia de base R1 y aquí una resistencia en colector de R2. ¿Sí? Entonces, calcular un circuito de la figura con una corriente colector de 10 miliamperes y una caída colector emisor de 3 volts. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una corriente en colector de 10 miliamperes y tenemos una caída de voltaje en colector emisor de 3 volts. La ganancia es de 175 y la alimentación que tenemos de B1 es de 5 volts. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, podemos ver que el voltaje colector emisor es de 3 volts, la caída eh, en RC será de 2 volts, teniendo en cuenta que para RC circula tanto la corriente colector como la corriente de base. Entonces, podemos ver que nos queda que la corriente de base va a ser igual a la corriente colector entre beta. ¿Sí? Sabemos que el valor de la corriente de colector es de 10 miliamperes, que es lo que nos están proporcionando. Encontramos la corriente de base de 57.142 amperes. La corriente de emisor es la suma de la corriente de colector, ¿sí? Más la corriente de base. Ya tenemos el valor de la corriente de colector y la corriente de base, pues vamos a tener aquí un valor de 10.057 miliamperes, ¿sí? Porque este está en micros y este en milis, ¿sí? Es lo que vamos nosotros a obtener como corriente de emisor. Y la resistencia en colector va a ser igual, la resistencia en colector, que sería esta, sería igual al voltaje de alimentación menos el voltaje colector emisor y entre la corriente de emisor. Entonces vamos a tener nosotros un valor de 198.86 ohms. Y suponiendo que el transistor está trabajando en zona activa, ¿sí? Para la resistencia de base nos queda un valor de, considerando, digamos, la caída de voltaje de alimentación menos el voltaje base emisor menos la caída que hay en el de colector y la caída que habría en la resistencia de base, despejando la resistencia de base, va a ser igual a 40.250 ohms. Entonces, bueno, dibujando los valores de tensión y corriente de acuerdo a si se simularan esos datos, pues tendríamos nosotros esos valores de corriente de 58 microamperes, aquí de 9.50 miliamperes, ¿sí? 9.50 miliamperes, ¿sí? Que son los valores que eran aproximados de 10 miliamperes, si recuerdan, y de este, de 57 microamperes, ¿verdad? Aquí con el simulador pues son 58 microamperes. ¿De acuerdo? Entonces es lo que nos está dando como resultado y los voltajes pues son
los 5 volts de alimentación. El voltaje aquí en el punto que tenemos en B es de 1.892 y el voltaje colector emisor sería, estando este valor, será aproximadamente 3 volts. En la base tendremos 4.226. Ahí la vamos a dejar, jóvenes. No sé si tengan ustedes hasta aquí alguna pregunta. No, profe, ni una. Muy No, bien. profesor. Ok, entonces, déjame ponerles el fondo de la lista. Ok. Muy bien, jóvenes, pues pues les agradezco mucho su atención. Si no tienen preguntas, si no tienen dudas, nos vemos la próxima clase. Bien, que pasen ustedes un buen fin de semana, cuídense mucho. Nos estamos viendo el martes. Gracias, Ok, profe, profe. hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. No.